Hola amigos, miren nada más qué interesante ejercicio tenemos por aquí. Tenemos una figura y debemos encontrar el área sombreada del cuadrado. Sabemos que es un cuadrado porque aquí nos dice en el ejercicio hallar el área sombreada del cuadrado. Por aquí tenemos un cuarto de círculo que tiene de radio 1. Vamos a borrar el área sombreada y al final la devolveremos. Ahora vamos a trazar desde este vértice del cuarto de círculo una bisectriz hasta el punto donde se una con el perímetro del círculo. Fíjense, he trazado una bisectriz. Una bisectriz es una línea que divide en dos partes iguales un ángulo. Este ángulo de aquí, fíjense, era de 90 grados. Y ahora como lo dividí, entonces lo lógico es que cada ángulo, este de aquí es 45 grados, y este de acá también va a ser 45 grados. Muy bien, ahora por aquí vamos a tener 90 grados. Recuerden pues que hice una bisectriz y pues es perpendicular esta línea a esta línea de acá. Por lo tanto aquí hay 90 grados. Y pues una vez que trazamos una línea que es una bisectriz dentro de un cuarto de círculo y tenemos un cuadrado inscrito dentro del cuarto de círculo, todos sus lados son iguales, ¿no? Entonces cada lado va a ser dividido en dos partes iguales. Es decir, este lado de aquí, esta partecita de aquí, es del mismo tamaño que esta partecita de acá. Y lo mismo sucede aquí. Esta partecita de aquí es igual a esta partecita de acá. Perfecto. Ahora, los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. Por aquí tengo 45 grados y por aquí 90. Me faltan 45 grados que deben estar aquí para completar los 180 grados que habíamos dicho. Ahora vamos a etiquetar los lados del cuadrado. Voy a decir que este lado, o es decir, el lado del cuadrado es 2x. Por lo tanto, si es 2x el lado del cuadrado, y esto de aquí es la mitad, y esto es la mitad, entonces cada partecita de estas va a ser x. Perfecto, esto es x, y esto también es x. Muy bien, ahora vamos a trazar una línea desde este vértice del cuarto de círculo hasta este vértice del cuadrado, que también coincidencialmente pues es parte del perímetro del cuarto de círculo. Entonces trazamos la línea, ¿no? Trazamos una línea desde aquí hasta el vértice. Muy bien, y se nos forma un triángulo rectángulo. Y ahora vamos a ver por aquí que como esto de aquí tengo 45 grados, fíjense en este triangulito pequeñito que estoy remarcando en este momento. Esto de aquí es 45 grados y esto también. Esto es un triángulo, señores y señoritas, es un triángulo isósceles. Entonces, este lado debe ser igual a este lado de aquí. Vamos a borrar estos 45 grados que ya no nos interesa. Esto de aquí tampoco, ni esto de aquí tampoco. Ya sabemos que es un triángulo isósceles. Por lo tanto, este lado es igual a este lado. Y mide x también. Muy bien. Ahora, este lado de aquí, fíjense, desde aquí hasta acá, es 2x. Porque es igual que esta parte de aquí. Entonces tenemos por aquí 2x. Se nos forma un triángulo rectángulo, ¿no? Por aquí tenemos 90 grados. ¿Listo? Vamos a trazar, entonces vamos a dibujar el triángulo rectángulo por aquí. Vamos a dibujarlo. Fíjense. Por aquí tenemos los 90 grados. Este lado de aquí es x. Y este lado de aquí, fíjense, desde aquí hasta aquí es 2x. Y desde aquí hasta acá es x. Por lo tanto, toda esta base del triángulo es 3x. Muy bien. Y la hipotenusa, señores y señoritas, pues es 1. ¿Por qué? Porque esto de aquí es el radio. Y desde el centro del círculo hasta cualquier parte del perímetro, siempre va a ser el radio. Entonces, esta parte de aquí, como habíamos dicho, que llega hasta el perímetro, es el radio también, por lo tanto mide 1. Y ese 1 lo puse por aquí. Ahora, ¿podemos aplicar Pitágoras en este triángulo rectángulo? Claro que sí. Vamos a aplicarlo. Entonces tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Muy bien. Entonces la hipotenusa es 1 al cuadrado. Y los lados del cuadrado, y los lados del triángulo son, este lado es 3x. Entonces tenemos 3x al cuadrado. Y el otro lado es x al cuadrado. Muy bien, por aquí tenemos 1, por acá tenemos 3x al cuadrado, es 9x cuadrado, más x cuadrado.
Muy bien, por aquí tenemos 1 y por acá tenemos 9x cuadrado más x cuadrado, pues es 10x cuadrado. Perfecto, vamos a despejar x, pasando o dejando este 10 en el otro lado, dividiendo, y nos queda un décimo que va a ser igual a x al cuadrado. Y vamos a reflexionar un momento el área del cuadrado. El área del cuadrado, el área de un cuadrado cualquiera, es lado por lado o lado al cuadrado. Muy bien. Tenemos que el área del cuadrado de este cuadrado es 2x al cuadrado. Ese es su lado, ¿no? Entonces su lado al cuadrado sería 2x al cuadrado. Tenemos que el área del cuadrado, perdón, este cuadrado, por aquí lo tenemos el área del cuadrado es 2x al cuadrado, que es 4x cuadrado. Y esto de aquí casi es 4x cuadrado. Solo nos falta multiplicar por 4 en ambos lados de la igualdad. Multiplicamos 4 aquí y multiplicamos por 4 acá. Y podemos simplificar, ¿no? La mitad es 2 y la mitad es 5. Por lo tanto, tenemos 2 quintos, que esto va a ser igual a 4x al cuadrado, ¿no? Y este 4x al cuadrado, pues es el área del cuadrado. Fantástico, ya tenemos la solución de nuestro ejercicio. Es 2 quintos de ¿qué? Como estamos hablando solo de números, van a ser unidades al cuadrado, porque hablamos del área. Fenomenal. También podemos escribirlo como el área del cuadrado. Si dividimos 2 para 5 nos da 0.4, ¿sí? Además también podríamos verlo desde aquí. 4 dividido para 10 es 0.4 unidades cuadradas. Fenomenal. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte y darle un like para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chau chau.